Hola a todos, bienvenidos a este curso de álgebra elemental, de álgebra básica. El objetivo de este curso es abordar todos los temas de la álgebra básica, eh, mm, desde, la, desde las variables, eh, la suma, resta, multiplicación, división, polinomios, factorización, ecuaciones, desigualdades, todo el tema de las funciones y sus gráficas, trigonometría, en fin, todos los temas del álgebra básica, del álgebra elemental, lo que llaman también un curso de precálculo. Todo el álgebra, toda la preparación que necesitamos de álgebra para posteriormente poder abordar un curso de cálculo. Listo, ese es el objetivo de este curso. Espero que lo disfruten y que sobre todo que sea de mucha utilidad para ustedes. Mi objetivo es estudiar, digamos, la parte teórica, pero también, digamos que el objetivo principal es resolver la mayor cantidad de ejercicios, así que es muy probable que utilice papel y lápiz más adelante. Y para resolver muchos ejercicios que sean significativos, ¿sí? Es decir, que les puedan ayudar a ustedes como ejemplo para resolver sus propios ejercicios con distinto nivel de complejidad. Bien, en este primer video seleccioné el tema de conjuntos porque el tema de conjuntos es fundamental en matemáticas, hace parte casi que del lenguaje de las matemáticas. Los conjuntos se pueden estudiar de una manera muy profunda, muy rigurosa, daría para otro curso, un solo curso completo solo de conjuntos, pero ese no es mi objetivo. Mi objetivo es mirar en este video los temas básicos, fundamentales de conjuntos que nos van a servir para el álgebra que vamos a ver. Solo lo que nos va a ser de utilidad. Si posteriormente es necesario mirar algo que no abordemos en este primer video, pues ya en su momento pues lo explicaré. Bien, así que bueno, comencemos con este video. Bueno, lo primero es definir qué es un conjunto. Bien, un conjunto es una colección de objetos que es considerada en sí misma como un objeto, ¿sí? Esto de la definición de conjunto es algo muy intuitivo. Entonces nos podemos imaginar, por ejemplo, mmm, los números del 1 al 10. Eso puede ser un conjunto, ¿sí? Los conjuntos pueden ser con objetos, sí, esa colección de objetos puede ser con objetos materiales o con objetos abstractos, ¿sí? Entonces podemos tener el conjunto de todos los países de América del Sur, ¿sí? Es un conjunto con objetos reales que existen, tangibles. O el conjunto, por ejemplo, de los números enteros, ¿sí? Que es algo ya más abstracto. Bien. Ahora dice, a los objetos que componen un conjunto se les llama elementos del conjunto. Listo, entonces es una colección de objetos que es considerada como en sí misma como un objeto. Listo, eso es un conjunto. Y los objetos que lo componen se llaman elementos del conjunto. Listo, eso es todo. Esa es la definición. Es una definición muy intuitiva y ya vamos a ir viendo en el camino la utilidad de todo esto. Bien, ahora vamos a ver lo que es la notación de los conjuntos, es decir, de qué forma nos referimos a un conjunto, cómo los escribimos, cómo les ponemos los nombres, ¿sí? Cómo nos referimos a ellos. Eso se llama la notación, la forma de escribirlo. Listo, entonces los conjuntos normalmente se nombran con letras mayúsculas. Esa es la convención. Uno normalmente intenta ponerle letras mayúsculas a los conjuntos. Y a los elementos de los conjuntos letras minúsculas. Pero bueno, uno trata de hacerlo, pero no es necesario, ¿sí? De hecho, pues usted puede tener un conjunto cuyos elementos sean otros conjuntos. Entonces, ¿ahí qué? Ahí sería el conjunto mayúscula y los elementos también mayúsculas porque son conjuntos. Pero en fin, uno trata siempre de nombrar el conjunto con mayúsculas y los elementos con minúsculas. Siempre tratar de hacer eso. Pero no es pues una regla, no es que uno se tenga que estallar la cabeza pues con eso. Bien, entonces por ejemplo podríamos decir que A mayúscula
es el conjunto de planetas del sistema solar. Listo. Entonces, bueno, ya sabemos que nos referimos a los conjuntos con letras mayúsculas. Entonces ahí, por ejemplo, el conjunto A, el que es el conjunto de los planetas. Hay una forma, digamos, gráfica de ver los conjuntos que se llaman diagramas de Venn, ¿sí? Y es que uno hace, no sé, un círculo o una figura cerrada, ¿sí? Puede ser un círculo, y dentro de él entonces pone los elementos del conjunto. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, el planeta Tierra, en fin, en el orden que sea, por ejemplo, Marte, y así, por ejemplo, Júpiter. ¿Sí? Eso se llaman diagramas de Venn. ¿Sí? Una figura cerrada que contenga los elementos del conjunto. Entonces, por ejemplo, si tenemos el conjunto un conjunto con los números sencillos, los números 1, 2 y 3, eso es un conjunto, ¿sí? Entonces esto sería un diagrama de Venn. Bueno, eso es una forma bastante útil de ver, sobre todo más adelante, la intersección y la unión de conjuntos. Bueno, pero digamos que esta no es la manera como nosotros vamos a nombrar los conjuntos siempre. Hay dos formas de hacerlo. Una es simplemente enumerando entre llaves los elementos del conjunto. Y la otra es, entre llaves, dando una descripción de las características, o sea, se especifican las características que deben cumplir los elementos del conjunto para pertenecer a él. ¿Listo? Esa primera forma se llama definición intensiva o por comprensión, ¿sí? También llamada definición por comprensión. Y lo que se hace es especificar una propiedad que cumplan todos los elementos del conjunto. De esta manera podemos saber qué elementos pertenecen al conjunto y cuáles no, ¿sí? Entonces, si yo veo este diagrama de Venn, ¿sí? Que es el conjunto A, y veo Tierra, Marte y Júpiter, pues inicialmente uno sí se puede imaginar que son los planetas del sistema solar, pero podría ser algún otro criterio. No sé, por ejemplo, planetas cuyo nombre contenga la letra R. Mire que Tierra la tiene, Marte la tiene, Júpiter la tiene, ¿cierto? Entonces, ahí no está bien determinado cuál es ese conjunto, ¿sí? Entonces, para uno definirlo, expresarlo de manera intensiva o por comprensión, tendría que hacer lo siguiente. Tendría que decir, el conjunto A es el conjunto, y entre llaves pone, de todos los elementos X, ¿sí? Y aquí va a introducir una nueva notación, tales que X, perdón, tales que X es un planeta del sistema solar. Esto es una definición por comprensión, o definición intensiva de un conjunto, ¿sí? Entonces aquí ya sabemos que el conjunto A es igual. Esta raya vertical se lee tal que, ¿sí? Entonces, todos los elementos X, tales que X es un planeta del sistema solar. Entonces ahí sabemos que el conjunto A es el conjunto de todos los planetas, y ya si queremos los podemos enumerar acá, ¿sí? Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Neptuno, Plutón, en fin, todos los podemos poner, ¿sí? Otro ejemplo de definición por comprensión, ¿sí? de un conjunto. Por ejemplo, definamos el conjunto B igual a
por ejemplo, todos los x tales que x, por ejemplo, sea mayor que 0, y también que x sea menor que 5, por ejemplo. ¿Sí? Aquí estamos definiendo otro conjunto, el conjunto B, y lo estamos haciendo por comprensión, porque estamos diciendo qué características, qué propiedades deben cumplir los elementos de ese conjunto para poder pertenecer a él. Vamos a volver a escribir este conjunto B para introducir una nueva notación, y es: el conjunto B es el conjunto de todos los x que pertenecen para expresar que un elemento pertenece a otro conjunto, usamos este símbolo, que es como una E, ¿sí? El símbolo pertenece a los números naturales, ¿sí? A los números naturales, tales que x. Entonces eso es lo que quería introducir. Entonces B es el conjunto de todos los elementos x que pertenecen a los números naturales, ¿sí? Para saber que son números, ¿sí? Tales que x sea, ahora sí, sea mayor que 0 y x sea menor que 5. Bien, entonces, ¿cuáles son las propiedades de los que deben cumplir los elementos de este conjunto? Primero, que deben de ser números, ¿sí? Porque estamos diciendo que x pertenecen al conjunto de los números naturales. Entonces aquí ya estamos diciendo que son números. Y son números tales que ese x sean, o sea, esos números, esos elementos sean mayores que 0 y menores que 5. Esta es una forma intensiva o por comprensión de definir el conjunto B. ¿Y cuál es este conjunto? Entonces B es igual a ¿quién? Es igual a los mayores que 0, 1, 2, 3, 4 y menores que 5. ¿Sí? Entonces B es el conjunto cuyos elementos son 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Recuerde que X hace referencia a los elementos. Es una forma general de referirnos a los elementos del conjunto. ¿Sí? No nos referimos a un elemento en particular, sino a todos. Y lo llamamos X. X puede ser cualquiera de ellos. ¿Sí? Entonces mire que X es mayor que 0. Todos los elementos de este conjunto son mayores que 0. Y también deben de ser menores que 5. Entonces, este conjunto B es lo mismo. Estas son dos formas distintas de hacer referencia al mismo conjunto. Esta por comprensión, ¿sí? O la definición intensiva del conjunto B, o definición por comprensión. Y esta otra es la definición extensiva, que es esta que tenemos acá, ¿sí? Definición extensiva. Entonces, resumiendo, entonces en la notación de conjuntos se utilizan letras mayúsculas para hacer referencia al conjunto, y letras minúsculas para hacer referencia a los elementos. Podemos usar diagramas de Venn, que son muy útiles a la hora de analizar la intersección, la unión, las operaciones entre conjuntos, y es una buena forma didáctica pues, de ver los conjuntos. Bien, y hay dos formas de hacer referencia a un conjunto, o de definirlos. Una forma que se llama intensiva, definición intensiva de conjuntos, y otra que se llama definición extensiva. La definición intensiva la acabamos de ver, y la definición extensiva es muy sencilla.
En este tipo de definición lo que se hace es listar de manera explícita todos los elementos del conjunto, ¿sí? Simplemente se enumeran qué fue lo que hicimos acá, ¿sí? Entonces esta es la forma extensiva, ¿sí? Definición extensiva del conjunto B. Que finalmente el conjunto B, ¿qué viene siendo? Viene siendo este. Si usamos diagramas de Venn, y podemos simplemente decir que es 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Los pongo como regaditos en el conjunto. Entonces este es el conjunto, es una forma gráfica de ver el conjunto, el nombre es una letra mayúscula. Estos son los elementos, esto es un diagrama de Venn. La forma extensiva de hacer referencia a este conjunto es esta, B igual a 1, 2, 3, 4, es decir, simplemente listar los elementos del conjunto. Y la definición por comprensión o intensiva es esta, que es especificar una propiedad, ¿sí? Unas características que deben de cumplir los elementos de ese conjunto. ¿Listo? Bien. Vamos a ver ahora la igualdad de conjuntos. Bien, ¿cuándo se dice que de dos conjuntos son iguales? Entonces, si el conjunto A tiene los mismos elementos que el conjunto B, entonces A y B son el mismo conjunto, ¿sí? La manera de expresarlo es así, A igual a B, ¿sí? Es muy sencillo, es intuitivo, los conjuntos son iguales y tienen los mismos elementos. Bien, ahora se dice que dos conjuntos son disjuntos o ajenos si no tienen ningún elemento en común. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el conjunto A igual a los números 4, 5 y 6. Y tenemos el conjunto B. Tenemos el conjunto B igual a quién, a los números 8, 9 y 10. Estos conjuntos no tienen ningún elemento en común, como lo vemos acá. Entonces se dice que A y B son conjuntos disjuntos o conjuntos ajenos, ¿sí? Simplemente un nombre. Bien, en este otro caso tenemos los conjuntos C igual a quién, igual a 1, 2 y 3. Y el conjunto D igual a, bueno, podemos escribirlo de la misma forma, 1, 2 y 3, ¿sí? Entonces, como el conjunto C tiene los mismos elementos que el conjunto D, se dice que C es igual a D, ¿sí? O sea, aquí decimos que C es igual a D. Digamos que acá lo estamos viendo de una manera muy fácil porque los dos están expresados de una forma extensiva, es decir, mostrando sus elementos. Pero podríamos tener, por ejemplo, otro conjunto. Podríamos tener, por ejemplo, el conjunto E igual a quién? Igual a todos los elementos X que pertenezcan a los números naturales tales que X sea mayor que 0
y x sea menor que 4. ¿Sí? En este caso no es tan obvio. Tenemos el conjunto E igual a todos los x que pertenecen a los naturales, tales que x, aquí se me fue pues una rayita de más, tales que x es mayor que 0 y x es menor que 4. ¿Sí? Este conjunto E es exactamente igual, E es igual a D y también es igual a C. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí está la igualdad entre conjuntos, lo que son también los conjuntos ajenos. Bueno, y mencionar también que existe el conjunto vacío. Así parezca extraño, porque la definición inicial que dimos es que un conjunto es una colección de objetos. ¿Sí? Entonces un conjunto vacío es una colección de ¿qué? ¿Sí? Conjunto vacío viene como una definición aparte. ¿Sí? El conjunto vacío es el que no tiene ningún elemento y se denota con el símbolo, con este símbolo. Este es el símbolo del conjunto vacío, o con las llaves sin ningún elemento adentro. Bien, vale la pena mencionar que solo existe un conjunto vacío, ¿sí? Porque dos conjuntos son iguales y tienen los mismos elementos. En este caso, dos conjuntos que no tengan elementos son el mismo, son el conjunto vacío. ¿Sí? Entonces no hay muchos conjuntos vacíos, no, solo hay un conjunto vacío. Listo. Continuemos. Bien, ahora pasemos al tema de los subconjuntos. ¿Qué es un subconjunto? Cuando un conjunto A contiene algunos de los elementos de un conjunto B, se dice que A es un subconjunto de B y se denota por este símbolo. A es un subconjunto de B. Entonces, por ejemplo, si tenemos el conjunto F igual a ¿quién? Por ejemplo, a 1,5. Y tenemos el conjunto G igual a ¿quién? A 1, 2, 3, 4, 5. Entonces decimos, si nos fijamos si vamos a la definición, entonces vemos que nos dice que cuando un conjunto A contiene algunos de los elementos de otro conjunto B, entonces se dice que A es un subconjunto de B. Y si miramos acá, el conjunto F tiene los elementos 1 y 5. Y el conjunto G tiene varios elementos y entre ellos también tiene los elementos 1 y 5. O sea que F contiene algunos de los elementos de G. Y según la definición, entonces F es un subconjunto de G. ¿Listo? Bien, esta es la idea con los subconjuntos. Sencillo. Un conjunto que contiene a otro conjunto. Y lo podemos analizar también pues simplemente con diagramas de Venn, así. Si este es el conjunto F, ¿sí? Conjunto F tiene los elementos 1 y 5, ¿sí? Y por fuera tenemos al conjunto G, que además de tener los elementos 1 y 5, tiene los elementos 2, 3, 4 y 5. Bien, entonces miremos que el conjunto G, este conjunto grande, es el conjunto 1, cuyos elementos son 1, 2, 3, 4 y 5. Este 5 no va pues porque ya está aquí, ¿sí? Entonces tiene los elementos 1, 2, 3, 4 y 5. Y este conjunto F tiene los elementos 1 y 5, ¿sí? Entonces aquí podemos apreciar, digamos, gráficamente usando diagramas de Venn,
como F es un subconjunto de G. Entonces vamos a ver ahora la cardinalidad. ¿Qué es eso? Entonces resulta que los conjuntos pueden tener un número finito o infinito de elementos. Bien, y esto aquí vale la pena resaltarlo. Cuando un conjunto tiene infinitos elementos, solamente se puede, digamos, definir de la manera por comprensión, ¿sí? De manera intensiva. Porque sería imposible ponernos a numerar un conjunto, digamos el conjunto Z igual, y empezar a poner todos los elementos sabiendo que son infinitos, ¿sí? No lo podríamos hacer. Entonces cuando los conjuntos tienen un número infinito de elementos, se tiene que hacer una definición por comprensión. O incluso si tiene un número finito de elementos, pero son muchos elementos, también conviene hacerlo por comprensión. Solamente en los conjuntos cuyo número de elementos sea finito y además muy pequeño, ahí sí puede uno enumerarlos dentro de las llaves. Bien, bueno, continuemos aquí con lo que es la cardinalidad. Entonces, ya sabemos que los conjuntos pueden tener un número finito o infinito de elementos. Ahora bien, el número de elementos de un conjunto finito se llama la cardinalidad del conjunto. Y la forma de expresarlo, la notación, ¿sí?, es por medio de estas dos barras, ¿sí?, el nombre del conjunto entre estas dos barras. Entonces la cardinalidad de un conjunto A se denota de esta forma. Entonces, por ejemplo, en estos dos conjuntos que tenemos acá, F y G, ¿sí?, ¿cuál es la cardinalidad? ¿Sí? ¿Cuál es la cardinalidad del conjunto F? Entonces la cardinalidad del conjunto F es el número de elementos, que como vemos es 2. ¿Por qué? Porque los elementos son el 1 y el 5. Solo tiene dos elementos, entonces la cardinalidad de F es 2. Bien, ¿y cuál es la cardinalidad del conjunto G? Si vemos, el conjunto G tiene 1, 2, 3, 4 y 5 elementos, ¿sí? De forma que la cardinalidad es 5. Bien, eso es la cardinalidad. Vamos a avanzar y vamos a pasar al tema de la intersección de conjuntos. Bien, ¿qué es la intersección de dos conjuntos? La intersección de los conjuntos A y B es el conjunto formado por los elementos que pertenecen a A y a B, ¿sí? La intersección, es decir, que ambos conjuntos coincidan en algunos elementos, eso es. La intersección de A y B se denota como A intersectado B. ¿Listo? Listo. Entonces, por ejemplo, si tenemos el conjunto M, tenemos el conjunto M igual a ¿quién? Igual a 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y tenemos el conjunto N igual a, por ejemplo, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Si tenemos estos dos conjuntos, entonces, ¿cuál será la intersección entre esos dos conjuntos? M intersectado N. ¿Sí? ¿Cuál será esa intersección? Entonces debemos de mirar cuáles son los elementos que están tanto en M como en N, ¿sí? Entonces si vemos, 2 está en ambos, no. El 3 está en ambos, no. El 4 tampoco. A partir del 5 sí, entonces el 5 está en el conjunto M y está en el conjunto N. ¿Cuál más? El 6 está en ambos. El 7 también. Y el 8 también está en ambos conjuntos. El 9 también está en ambos, no, ya en el conjunto M no está el 9. El 10 y el 11 tampoco. Entonces esta sería la intersección entre M y N.
¿sí? Son los elementos que están tanto en un conjunto como en el otro. Bien, esa es la parte de la intersección. Una forma gráfica de verlo con diagramas de Venn podría ser esta. Entonces aquí tenemos el conjunto M y aquí tenemos el conjunto N. ¿Sí? Entonces acá, ¿qué tenemos? Tenemos los siguientes elementos. Tenemos el elemento 5, el 6, el 7 y el 8. 5, 6, 7 y 8 en la intersección. En el conjunto M tendríamos el 2, el 3, el 4, ¿sí? Y en el conjunto N tendríamos el 9, el 10 y el 11. Esta sería una forma gráfica usando diagramas de Venn de mirar la intersección entre los conjuntos. Entonces vemos que el conjunto M tiene los elementos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, que son los que están acá, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y el elemento N, mírelo que es todo este, tiene los elementos 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. La intersección es gráficamente donde se cortan estos dos círculos, ¿sí? Y es precisamente 5, 6, 7 y 8, que es la intersección. Bien, eso es todo por parte de la intersección. Recordemos que lo que estamos haciendo es un repaso, estamos analizando de manera muy simple, muy sencilla, los temas que tienen que ver con conjuntos que nos van a servir en este curso de álgebra básica. Bien, más adelante viene, digamos, ejercicios, ahí sí va a usar papel y lápiz, vamos a resolver muchos ejercicios que nos pueden servir como ejemplo para resolver los que tengamos. Bueno, sigamos. Vamos a ver ahora qué es la unión entre dos conjuntos. Entonces dice, la unión de los conjuntos A y B es el conjunto formado por todos los elementos de A junto con todos los elementos de B. La unión de los conjuntos A y B se le denota como A unido B. Listo. Entonces vamos a ver. Supongamos que tenemos el conjunto A igual a ¿quién? Igual, por ejemplo, a 1, 2, 3 y 4. Y tenemos el conjunto B igual a ¿quién? Igual a 8, 9 y 10. ¿Sí? Tenemos esos dos conjuntos. Entonces queremos hallar la unión de A y B. ¿Cuál sería? Entonces, A unido B sería igual a ¿quién? Entonces, como dice la definición, la unión de A y B es el conjunto formado por todos los elementos de A junto con todos los elementos de B. En caso de que tengan elementos comunes, pues solo se ponen una vez, ¿sí? En este caso no tiene elementos comunes. Entonces la unión de A y B sería 1, los elementos 1, 2, 3, 4, 8, 9 y 10. ¿Sí? Como podemos ver, están todos los elementos de A y todos los elementos de B. Esa sería la intersección. Esa sería la unión entre los conjuntos A y B. Supongamos que tenemos otros dos conjuntos. Por ejemplo, el conjunto E igual a ¿quién? Igual a 1, 2, 3, 4. ¿Sí?
5 y 6. Y que tengamos el conjunto F igual a ¿quién? Igual, por ejemplo, a 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Sí? Tenemos estos dos conjuntos. Estos dos conjuntos tienen elementos en común, que son el 4, que es el 5 y el 6. ¿Sí? Y entonces vamos a ver cuál es la unión. ¿Cuál es la unión de los conjuntos E y F? E unido F. Entonces, la unión de los conjuntos E y F sería igual a ¿quién? A todos los elementos de A junto con A junto con los de B, en este caso E y F. ¿Sí? Entonces serían 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y los elementos de F, el 5 y el 6, como ya están, no tengo que volver a ponerlos. Son los mismos elementos, ya están. Entonces continuaría con 7, 8, 9 y 10. Listo. Entonces este es el conjunto, es la unión de los conjuntos E y F. En el caso pues que tienen elementos comunes. Bien. Bueno, esto sería todo por este primer video. Es un repaso de los temas, de los conceptos fundamentales de conjuntos. Esto lo vamos a utilizar más adelante. Todo el tiempo en el álgebra lo vamos a estar. Va a ser una herramienta que vamos a tener a la mano. Espero que les haya gustado y sobre todo que les sea de mucha utilidad. Nos vemos en la siguiente clase, en el siguiente video, abordando todos los temas que tengan que ver con el álgebra. Muchas gracias, hasta luego. Antes de terminar, quiero pedirte que por favor te suscribas a mi canal, donde voy a estar subiendo más contenido acerca de matemáticas, como ecuaciones diferenciales, cálculo diferencial, cálculo integral, álgebra lineal y muchos videos resolviendo ejercicios de estos temas. Así que por favor suscríbete a mi canal.